Estamos acá con María Elida Mersdorf y vamos a hablar hoy sobre la escuela número 2 de Berisso, habida cuenta que está por cumplir 135 años el 23 de noviembre. Bueno, hablarnos de la escuela 2. Bueno, tenemos para hablar muchísimo. No va a alcanzar el espacio que nos brindás. Bueno, ¿qué puedo decir de la Escuela 2? Que es la primera escuela pública de Berisso, eh, creada por el clamor del pueblo de Berisso, es decir, tenemos que relacionar el contexto de la creación de la escuela eh, y tenemos que pensar en los saladeros instalados en el año 1871 por Juan Berisso y después también su hermano, que fue un colaborador directo de Juan Berisso. Y bueno, es decir, que ahí se creó un polo de desarrollo laboral y de progreso para la gente, como al otorgar la fuente de trabajo, ¿no? Pero bueno, transcurrieron unos pocos años y la zona no tenía escuela pública. Entonces, por un esfuerzo mancomunado del pueblo, de la gente que habitaba allí, junto con estos empresarios de riesgo, que pusieron muchísimo de sí, independientemente de cualquier tipo de dependencia, que no la tuvieron, sino apostar al progreso y con el riesgo que ello suponía. Bueno, ellos donan una humilde casita en la calle Montevideo y 12 actual, y allí comenzó la primera escuela pública. Había un marco legal muy interesante que fue la ley 1420, la ley que nos otorgó los principios maravillosos de igualdad, de gratuidad y de obligatoriedad, ¿no? Es decir, que sí o sí había que mandar a los chiquitos a la escuela por una necesidad de igualdad con respecto a su alfabetización y las posibilidades de progreso que eso entraña para la vida de un ser humano, ¿no? Bueno, esto fue creciendo, creció con este entorno laboral. Las cosas siempre se dan así, la escuela siempre es reflejo, ayer y hoy, de lo que pasa en su contexto, ¿verdad? Y cuando el ambiente es propicio, las escuelas crecen, aumenta su matrícula y bueno, y sigue el desarrollo de las mismas. Contrariamente, cuando vienen épocas donde las fuentes laborales se pierden, entonces también los chicos pierden este derecho fundamental, porque todo queda interferido por las circunstancias negativas, que inciden desgraciadamente muchísimo. Bueno, pasaron los años y fue creciendo su matrícula, y fue necesario el traslado a otro edificio más amplio, que estuvo ubicado al lado de lo que es hoy la iglesia María Auxiliadora. Ambas, la primera y la segunda, que se le colocó el número 35, pero la primera tenía el número 16, la segunda 35, pero son todas la misma escuela, es decir, como si tuvieran una vestimenta distinta, ¿no? Con respecto, me refiero al edificio. Y bueno, ahí en esa escuela 35 se albergaron numerosas generaciones de bericenses, aunque en ese momento Berisso todavía no estaba constituido como un distrito o
municipio autónomo, aspecto que se logró recién en 1957. Estamos hablando de una región rioplatense que incluía Ensenada, Berisso y también La Plata, porque, bueno, también todo esto estaba ligado a la ciudad de La Plata, que estaba en crecimiento, que estaba en creación, ¿no? Con el puerto que unía los intereses económicos y de buen progreso de todos los habitantes. Bueno, pasó el tiempo y también, digamos que quedó como chica la Escuela 35, porque lógicamente la matrícula crecía, y además eran construcciones, podríamos decir precarias, de madera y chapa, pero con un corazón muy grande y muy progresista. Llegamos al año 1950 y el gobierno de Domingo Mercante en la provincia de Buenos Aires, y en Berisso el diputado Proia, don Alberto Proia, que presentó un proyecto de reemplazo de 14 escuelas de materiales también precarios por edificios hermosos, verdaderos palacios, ¿no? Y con una concepción arquitectónica que yo llamo pedagógica. Pareciera medio raro hablar de arquitectura pedagógica, pero en realidad sí podemos decirlo, corresponde, porque es una concepción edilicia que está basada en la función integral de la escuela, que busca un desarrollo pleno de los alumnos. Y bueno, solo basta con mirar los planos que gestaron este edificio, la escuela número 2 y los otros 14 en total. Su construcción tardó un poco, porque si bien el proyecto es del 1950, recién en 1960 se inaugura el actual edificio, que todavía, gracias a Dios, está en pie, a pesar de que necesita un mantenimiento que lo valorice, lo cuide, lo mantenga y lo preserve. Bueno, entonces la capacidad edilicia era para muchísimos alumnos. En algún momento, a partir de 1950, se llegó a tener una matrícula de 900 alumnos, así que la capacidad edilicia daba para contenerlos y de la mejor manera. Pero bueno, después, claro que ya no hablamos más de los saladeros, sino que estamos hablando de los frigoríficos, que fueron verdaderas fuentes laborales también y de progreso para los habitantes. Y eso, por supuesto, se reflejaba en la matrícula de la escuela. Después vinieron tiempos aciagos y evidentemente también decreció un poco la matrícula. Y bueno, por ejemplo, mi gestión empezó en 1978. Yo accedí al cargo de directora mediante un concurso en el que participaron muchísimas docentes de Berisso, y hubo muchas escuelas que estaban necesitadas de cobertura de directores. Bueno, así, después del concurso, los que aprobamos nos dieron a elegir escuelas. Había muchísimas escuelas. Y bueno, había una escuela que nadie elegía, y era la escuela número 2. Ya el número 2 se vino históricamente después, es decir, que pasó por distintos números y distintas vestimentas edilicias, ¿no? Número 16, 35, 2, siendo la misma primera escuela pública de Berisso.
Bueno, entonces, cuando asumo en 1978, después de ese concurso, elijo esta escuela. Yo dije, qué cosa curiosa, nadie la elige. Yo venía ya con bastante experiencia docente en distintos niveles, y además, bueno, no, elegí la escuela número 2. Y bueno, y elegí con ella la escuela que vino a completar mi ansiedad, es decir, por tener un vuelco hacia lo social, hacia poder brindarme de alguna manera. Así que fue como un campo de aterrizaje de mis ansiedades o de lo que me faltaba, a pesar de tener, gracias a Dios, una hermosa familia con hijos muy buenos, y también muy agradecida a Dios por todo esto. Pero bueno, vino a completar algo que para mí es parte del destino. Y bueno, la gestión empezó en 1978. Como había avanzado históricamente las concepciones pedagógicas, mi gestión fue iniciar un estilo heterogéneo, es decir, donde todos los niños que iniciaban el primer grado estuvieran heterogéneamente conformados, ¿no? Con un sistema, diría, más de categorizaciones A, B, C, D, ¿no? Sino que en realidad los chiquitos que ingresaban al primer grado eran todos A, eran el grado Alba, Aurora, Amanecer, Alborada, ¿no? Así poquito a poco fuimos haciendo un cambio, respetando lo anterior, porque siempre consideré que el aporte de docentes, incluidos los directivos, cuando realmente lo hacen con responsabilidad y vocación de servicio, dejan una huella que hay que saber respetar para que no se corte la continuidad institucional de una institución tan trascendente como es la escuela, ¿no? Llama un poquito la atención que yo hable mucho de edificio al hablar de escuela, pero bueno, el edificio es como el cuerpo y se completa convirtiéndose en escuela con la vida que le dan primero los niños, las familias, los docentes y todos aquellos que colaboran en lo que y se integran en lo que llamamos comunidad educativa, para que la institución, respetando la trayectoria histórica, busque lo mejor en el presente y tenga una proyección hacia el futuro. Porque donde hay un niño hay futuro. La infancia es muy cortita y hay que justamente ofrecerle los estímulos mejores, porque esa infancia determina lo que se llaman tiempos óptimos del aprendizaje. Es decir, que hay muchos aprendizajes que se pueden lograr después de la infancia, pero no resultan tan ricos y tan decisivos para toda la vida, ¿no es cierto? Es decir, y bien complementado con la familia. La familia, uno a veces habla en una forma general y ni la podemos tampoco idealizar, porque también hablamos de diversidad de familias, ¿no? Y muchas veces la escuela puede otorgarle a un niño lo que por ahí no tiene logrado en una familia donde realmente le falta madurar un montón de acciones y responsabilidades hacia los niños. Aunque básicamente yo pienso que en general se cumple con ese mandato que
que es sagrado, ¿no? Es decir, defender a los niños desde el hogar y con la escuela y en unión hogar-escuela y escuela-hogar podemos lograr un desarrollo importante de nuestros chicos. Bueno, la escuela tiene un lema que es amor y ciencia al servicio del niño. Es un lema que le da identidad. Amor es la vocación y ciencia es el accionar pedagógico, que no desconoce los otros aportes científicos de la educación, ¿verdad? Como la psicología, la sociología, antropología, etcétera, pero evidentemente el quehacer es pedagógico, lo cual quiere decir que es científico. De ahí viene el amor y ciencia al servicio del niño. Y bueno, al servicio del niño, porque cuando perdemos este centro fundamental, que es el niño, el destinatario de toda nuestra acción educativa, entonces, bueno, la escuela también pierde su sentido, ¿verdad? Para eso es muy importante el aporte de la historia de la educación y la trayectoria que tienen los logros de consideración al niño, ¿no? Se ha dicho que el niño es el padre del hombre, correctamente, porque lo que se aprende en la infancia queda como una impronta que marca muchísimo los años posteriores de la adultez. Sí. Vos dijiste que hacer es pedagógico. ¿Qué es la pedagogía? Bueno, la pedagogía es la ciencia de la educación. Lo había dicho anteriormente. Exacto, porque si analizamos la etimología, viene de paidos, peda viene de paidos, y paidos es niño. Y gogía quiere decir guía. No es una ciencia que termine en logía como la mayoría, es decir, no es pedagogía, sino pedagogía. Es conducción democrática, ¿no? Y no confundamos la democracia con el laissez-faire, el dejar hacer, sino orientación, conducción, ejemplo, marcar también lo que está bien, lo que no está bien, es decir, está el aspecto ético fundamental, de ahí el ejemplo del buen maestro es fundamental. Y llama la atención que el nombre de la ciencia parece que estuviera aplicado solamente a un momento, es decir, el estudio del niño, pero no es que solamente se ocupe del niño, sino que considera tanto al niño porque el niño determina mucho lo que va a ser el futuro del hombre, ¿no? Por eso el niño es el padre del hombre, o aquella expresión, Juan será lo que haya sido Juancito. Sí. ¿Consideras que en la escuela 2 fue aplicada la pedagogía según esto que nos explicás? Mirá, ahí me volvés a tocar, como en otra oportunidad, un tema de evaluación. Es una pregunta seria la tuya, comprometedora para mí, porque si se pudo aplicar la pedagogía. Yo creo que sí, sinceramente, por supuesto no pura, ¿no? Porque lógicamente somos todos perfectibles, pero sí, en cuanto a esa apertura afectiva para servir al niño y buscar por el conocimiento las mejores formas para no equivocarnos en su guía, en su conducción, en su aprendizaje y no equivocarnos nosotros en nuestra enseñanza, eso ha sido un propósito constante. Si lo logramos totalmente, y bueno, yo no me atrevería a decirlo porque nada en la vida se logra completamente, ¿no es cierto? Pero bueno, en el producto, vaya el término un poco mercantilista, ¿no? Se ve que realmente en general hemos andado muy bien porque nuestros exalumnos tienen buen recuerdo de nuestras tareas docentes, recuerdan con cariño a la escuela, a sus maestros, y a mí curiosamente, yo como directora, bueno, yo me sentí una maestra más. A mí siempre el cargo de directora lo sentí como un corset, algo que me ajustaba,
porque además está el tema, ¿cómo te podría? Del derecho consuetudinario, de las costumbres, ¿no? Entonces pareciera que hay un cierto estereotipo, es decir, que para ser director tenés que tener, o por lo menos en la época que yo asumí todavía existía esto, usar rodete, tener el pelo tirante, no remangarse el guardapolvo, tener un gesto un poco adusto, ¿no? Entonces muchas veces eso se valoraba como un director con autoridad. En mi caso, esas formas las rompí porque mi forma de ser no va con los estereotipos. Yo me expresé como soy yo y como gracias a Dios no perdí mi alma de niño, me entiendo muy bien con los chicos y nunca perdí lo que se llama la autoridad, porque inclusive me llamaban María Lilia y a veces alguna maestra decía, señora directora, pero eso no alteraba para nada lo que es, yo digo, autoridad, respeto y amor, porque el chico tiene una sensibilidad muy especial para saber quiénes lo queremos y cuando lo corregimos, porque es necesario corregirlo, se da cuenta de que si somos justos o no justos en la corrección. Además, cuidando la forma de la corrección, ¿verdad? Porque si para sacar los buenos los corregimos mal, ¿no? Ahí ya estamos rompiendo lo que es los medios y los fines. Es decir, para sacar un buen alumno no lo puedo tratar mal. Esta es una cuestión, diríamos, filosófica si quiere, pero hay que llevarlo a la vida, ¿no? Porque si pensamos muy lindo y después no actuamos conforme a lo que pensamos, entramos en una cuestión, en una división. Muchas veces pasa esto en educación, la teoría y la práctica. Entonces, en teoría somos excelentes y resulta que después en la práctica somos muy contradictorios, ¿no? Y esto tiene que ver con las características que realmente, respetando la personalidad de cada docente, cómo el docente tiene que comunicarse con el alumno. Ahí vuelvo a pedagogía, es decir, la orientación del niño, ¿no? Gogía quiere decir conducción, orientación democrática, autoridad, pero no meter miedo, porque nadie aprende con miedo, ni con ansiedad, realmente se aprende cuando las condiciones se dan, las provoca el maestro muchas veces, es decir, hace un clima necesario, para lo cual necesita estar muy bien formado. De ahí viene el tema pedagógico científico, ¿no? Es decir, no cualquiera puede ser maestro, hay que estar, además de vocación, hay que tener formación, ¿no? Y esa formación es científica. Por eso existe lo pedagógico. Mucha gente se llena la boca de la palabra de lo pedagógico, pero no saben, por eso haces bien en preguntarme, ¿no? Desgraciadamente es una ciencia que no está muy considerada en el universo de las ciencias. ¿Por qué? Porque toma como estudio a la educación. ¿Y qué es la educación? La educación es cada uno de los seres humanos que son educables, porque nadie nace acabado, sino que necesitamos educarnos, desarrollarnos. Y bueno, es una ciencia muy delicada, porque se ocupa del ser humano, ¿no? Por eso que para manejarnos bien tenemos que saber quién es mi alumno y quién soy yo, porque los dos participamos de la naturaleza humana, ¿no? Cada uno en la diversidad de su ser, pero en la posibilidad de una comunicación. Y el adulto docente tiene que ser guía y estímulo y ejemplo. Y eso no es ideal, porque eso es posible. Y muchas veces cuando nos equivocamos, bueno, como tenemos que ser autocríticos, reconocerlo y, bueno, tratar de reparar
Siempre cuando nos equivocamos hay que reparar, porque la reparación tiene que ver con la responsabilidad. Hay una expresión muy común que dice, hacete cargo. Sí, hacete cargo, eso es importante. No podemos lavarnos las manos cuando un chico fracasa y ha sido nuestro alumno. Tenemos que hacer lo imposible para que pueda salir a flote, porque todo ser humano ha venido al mundo a cumplir un destino, no a ser menos ni más que nadie, sino a ser él. Y eso la escuela puede ayudar mucho a encontrar esa autoestima respetuosa, no ser ni más ni menos que nadie, pero ser lo que cada uno es. Un poco el conócete a ti mismo, no es fácil, pero se puede comenzar desde la infancia, trabajando aspectos actitudinales junto con los cognoscitivos, y otros importantes son los procedimentales, ¿no? Es decir, el tema, como decía Pestalozzi, desarrollar mente, corazón y mano, las manos, el hacer, el aprender haciendo. De ahí la importancia de los talleres, de las salidas, de lo creativo y de los recursos. Muchas veces los chicos no hacen porque no tienen recursos. Hay que invertir en recursos. Los recursos pueden ser instrumentales, pueden ser materiales como pinturas, pinceles, tijeras, el laboratorio con las cosas, pero ahí hay que hacer inversión. Y entonces, cuando hacemos inversión en educación, no estamos gastando plata, estamos ganando un futuro de progreso y de paz y de grandeza nacional. Por eso que también los políticos tendrían que tener una formación pedagógica, para ocuparse de hacer políticas educativas que no sean partidarias, que sean científicas de la educación. Ahora bien, los políticos dicen continuamente que les importa la educación, pero ¿saben sobre educación? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Claro, mira, para contestarte y decirte si los políticos saben o no saben sobre educación, qué sé yo tendría que ser una evaluadora del saber pedagógico de los políticos, pero sí, como ciudadana y como todo ciudadano atento, nos podemos dar cuenta de los equívocos políticos en educación. Cuando no se respeta la creatividad del docente, cuando no se valora los logros, muchas veces, más de las veces anónimos y sacrificados que hacen los docentes, cuando no se capitaliza todo ese saber y se pierde, cuando traemos modelos de afuera que no calzan en nuestro cuerpo nacional, diríamos. ¿Por qué? Porque están salidos de otros contextos y porque a veces la política es enajenada, es decir, se valora más lo de afuera, hablando de educación, que lo que generamos nosotros mismos. Entonces hay que volver a una actitud de revalorización de lo nuestro y no tener tan poca autoestima para estar mirando siempre hacia afuera y hacia arriba, y empezar a valorarnos nosotros y a generar conocimiento desde una práctica creativa, libre, ¿no? Y democrática en consecuencia. No estar esperando las respuestas que siempre son políticas, vienen de arriba, sino hacer un intercambio, ¿no? Y que el docente sea escuchado. Curiosamente, en los equipos que se forman, equipos multidisciplinarios, a veces para el tratamiento de determinados aspectos educativos, se convocan a psicólogos, sociólogos, abogados, médicos, y quizá alguno me esté olvidando yo, que es muy valorable el trabajo en equipo, pero el educador no está explicitado. Y entonces realmente es muy curioso, porque los que vamos al aula y estamos en contacto con los chicos somos los docentes, ¿no? Es decir,
que arriba están todas las cuestiones de se llaman niveles de concreción curricular, vienen los diseños curriculares, que está bien que haya diseños curriculares, pero tendrían que estar alimentados con la rica experiencia de los buenos docentes y también estudiosos nacionales, que los ha habido y los hay también. Entonces tendríamos ojos para crecer conforme a lo que somos y a lo que podemos llegar a ser más desarrollados aún, ¿no? Es un cambio de actitud, es un logro de humildad que también es parte de la formación. Lleva tiempo, no es fácil sacar un docente como nuestros alumnos merecen, por las presiones verticalistas que tiene el sistema educativo. El sistema educativo no se ha democratizado. Me atrevo a decirlo porque en la democracia ha habido ciertas formas, procederes antidemocráticos en educación, ¿no? Y eso es gravísimo porque estamos gestando, diríamos, ciudadanos que no son proactivos, comprometidos y diríamos idealistas, leales, y bueno, entonces vienen las cosas de que hoy tenemos un color, mañana tenemos otro color, y a veces los políticos se equivocan porque se creen que porque ganan por una mayoría respetable, por supuesto, que pueden, por ejemplo, actuar sin el alimento de la participación de los ciudadanos. Entonces muchas veces hacen cosas que no tienen nada que ver con lo que prometieron, ¿no? Y volviendo a educación, el docente en general no es escuchado, ¿eh? Bueno, yo podría dar ejemplos, no los quiero, me atrevo a decir estas cosas por haberlas vivido y haber pasado situaciones por defender la escuela número 2, situaciones realmente muy tristes para cualquier docente que pretende aportar dignamente a los valores de la escuela, ¿verdad? Así que, bueno, lo mismo se habla de resiliencia en la actualidad, ¿no es cierto? Es decir, la capacidad que tienen los seres humanos de resistir frente a las situaciones que son así muy oponentes y que no coadyuvan a su tranquilidad, a vivir en paz y trabajar en paz, ¿no es cierto? Es decir, todavía está el miedo, todavía estamos esperando lo que viene de arriba, y arriba las cosas cambian, y los que estamos en la escuela somos nosotros, ¿no? Y a veces nuestros métodos, nuestras propuestas son mejor que esas que vienen todas envueltas en una hojarasca bibliográfica extranjera, bueno, que puede ser extranjera y muy buena. Yo mencioné a Pestalozzi, que no era argentino, pero bueno, nosotros, a pesar de algunos critican, tuvimos al gran Sarmiento, que en educación realmente tuvo decisiones maravillosas, y tantos otros maestros que todavía están sepultados en el olvido, ¿verdad? Así que es cuestión de rescatar del pasado lo positivo que alimenta este presente y el futuro, pero no hacer cortes. La continuidad, una palabra también trillada, especialmente en este año de pandemia, la continuidad pedagógica, ¿verdad? Yo no la voy a cuestionar, sería contradictorio con lo que te estoy diciendo, pero la continuidad pedagógica es histórica. Y entonces, en la democracia, una continuidad pedagógica debe lograrse con libertad, con respeto, con reconocimiento, con justicia, con equidad. Y muchas veces no pasa eso. Y estoy hablando de Argentina. Bien, vos decís que falta equidad.
Esa falta de equidad, ¿de dónde viene? Bueno, del autoritarismo, Encarnado en encarnado quiénes. generalmente en algunas autoridades que cuando llega a ciertos niveles de conducción, no sé, que les ataca, ¿verdad? Y realmente empiezan, si fueron maestros, algunos se olvidan de que fueron maestros y ya se ponen la vestimenta de otro estamento superior. Es decir, que no trabajamos en una horizontalidad democrática, trabajamos en una verticalidad que nos oprime. Y al oprimirnos, o sonreímos y decimos que todo está bien para no tener problemas, pero si señalamos lo que debemos de señalar, hasta corremos riesgos de inestabilidad laboral. Entonces eso es inequidad, ¿verdad? ¿Vos tuviste alguna situación de Sí, inestabilidad muchísimas, laboral? muchísimas. No las voy a contar, ¿viste? Porque no me gusta contar cosas feas, ¿no? Pero he pasado cosas que yo me decía, si esto que estoy pasando yo y lo está pasando la comunidad de la escuela, lo están pasando, por suerte yo esperaba siempre que los niños, no llegara a los niños mi malestar, ni el malestar de los maestros que también se sentían mal. Y bueno, por eso trato de no puntualizarlo, pero si tuviera que puntualizarlo sería para escribir una novela bastante oscura y casi policial, porque yo decía que esto que está pasando se diera en un contexto de gente desarrollada con una justicia y funcionarios y que funcionaran, diríamos, con equidad, sin amiguismos ni intereses particulares, generalmente vinculados a sus propios bolsillos o a sus egos. Yo decía, esto sería para un tratamiento judicial, legal, policial, qué sé yo. Pero no, como vivimos en un ambiente de soportar lo que venga, porque claro, venimos de muchas experiencias, el pueblo ha sufrido mucho y se transmite ese sufrimiento, mejor callarse que actuar, porque no conviene, porque te persiguen, porque te marcan, pero realmente sí, he vivido situaciones muy difíciles, pero las situaciones hermosas han, diríamos, dado luz a las noches malas que he pasado. Viviendo de mi trabajo he estado desestabilizada por defender causas vinculadas a defender la escuela, los niños, las familias, ¿no? Y bueno, sí, si algún día a alguien le interesa, yo lo haría con mucha delicadeza, pero sería interesante para que esas cosas no volvieran a suceder, Muy ¿no? bien. Sí. Bueno, ahora Perdóname, porque sí. dejan heridas en la institución. Nuestra escuela, por estos embates, a veces embates equivocados, porque los embates iban contra mi ser y en realidad la única perjudicada era la escuela, ¿no? Es decir, a mí, lo mío hubiese pasado a segundo plano, pero no, atentaban contra la escuela. Eh, y en democracia estoy hablando, ¿eh? Entonces quiere decir que todavía hay aprendizajes democráticos que no se han logrado. Pero Sí, esos embates venían del sistema educativo. venían de la política. Y como la política incide en el sistema educativo, como el sistema educativo es vertical, porque si queremos hacer un cambio post-pandémico, que no sé si decir post-pandémico, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a cuidarnos y a vivir como si tuviéramos la pandemia continua, cuidándonos y amándonos con el mismo cuidado, ¿verdad? Que no sea un cuidado que nos aísle, sino un cuidado
yo cuido al otro, el otro me cuida a mí y salimos a flote los dos. Tu pregunta de si un poquito me... Hubo una escuela en el pasado y hubo una Sí, escuela luego de ese pasado y luego una escuela a partir de cuando vos estuviste. sí, ¿Qué sí. cosas que no existían empezaron a existir? Bueno, por ejemplo, heterogeneizar los grupos escolares. Segundo, utilizar la experiencia directa como un recurso fundamental dentro de los recursos varios de que tenemos que valernos, ¿no es cierto? Experiencia directa quiere decir salir al contexto y aprender con las cosas. Si yo paso al lado de una estatua y no sé de quién es la estatua y la tengo a unos pasos de mi escuela o de mi hogar, quiere decir que yo estoy en un espacio que no reconozco como propio. Entonces eso fue una de las cuestiones que pudimos hacer con actividades como por ejemplo salidas educativas, muchísimas, con el proyecto, lo que fue fundamental fue el proyecto institucional, porque yo siempre digo que el motor de una escuela, el motor fundamental pedagógico es el proyecto institucional, que tiene que surgir de una labor conjunta de la comunidad educativa, donde el rol del directivo o de los directivos es fundamental, ¿no? Porque como un docente más es un coordinador y un propiciador de actividades que realmente renuevan la escuela, es decir, que realmente nos permite darnos cuenta que se puede transformar lo que hemos recibido y transformarlo para bien de quién, un aprendizaje más rico y un logro más protagónico de nuestro alumno, y un protagonismo que se sienta importante como ser humano, que se sienta solidario y que no se sienta ni más ni menos que nadie. Y para aprender también, si tiene, que no tenga vergüenza de decir no entiendo, sino el no entender es el paso previo al entender y el maestro está en guiar ese entender, para lo cual, si yo doy un contenido, un saber, estoy tratando de orientar un saber para que lo logre el alumno, primero lo tuve que estudiar yo, tuve que haber pasado por esa dificultad cognitiva para después poder otorgarlo al alumno. Y en una ida y vuelta darme cuenta, es todo un seguimiento. Por eso que también nos interesó mucho y lo logramos en gran medida, trabajar por nivel. Es decir, los chiquitos más con mayores dificultades, darles las mismas propuestas, pero adecuadas a su posibilidad de aprendizaje. Y resaltar en ellos aquello que realmente era más destacado. Por ejemplo, si tenía una facilidad para el dibujo, ¿no? Y tenía menos facilidad, por ejemplo, para las matemáticas, estimulando el dibujo, también podíamos llegar a incentivar lo matemático, es decir, por un fortalecimiento de la autoestima tan necesario para aprender, porque para aprender hay que estar distendido, con ganas, con interés, y no con miedo, ¿no? Porque el miedo cierra, porque justamente no te abre la cabeza a la curiosidad y a las ganas de aprender. Eso hay que cuidarlo mucho. No te olvides que en algún momento de la historia tuvimos aquel lema, la letra con sangre entra, de ninguna manera. La letra con sangre entra hace nada más que soldaditos, no hablo de soldaditos realmente patrióticos, sino robotitos. Bueno, no, quizá te respondí muchas cosas, sino lo que vos querías en tu pregunta.
Entonces, ¿qué espacios nuevos empezaron Ah, es a cierto. aparecer? Bueno, te hablé del proyecto institucional que se llamó Educación Realidad, porque tomaba justamente la realidad inmediata para los más chiquitos y después iba mediatizando para los otros. Por eso que después tuvimos dentro de ese, cuando los proyectos son operativos y resultan, generan otros proyectos. Y este proyecto generó la propuesta Arco Iris, que consistió en la utilización de los medios de comunicación masivos como recursos didácticos. Entonces teníamos el libro, teníamos hasta la computadora, el video, la película, bueno, distintos recursos, ¿verdad? El laboratorio es un gran recurso que generalmente no está explotado en las escuelas. ¿Por qué? No por culpa de los maestros, sino porque en general a veces no hay un espacio específico para que un chico experimente y bueno, y entonces logramos tener talleres, ¿no? Los chicos elegían de cuarto a séptimo en aquel entonces, te estoy hablando del periodo 1978 a 1996, después ahí hubo un lapso de la historia negra que no voy a contar, que yo tuve que salir forzadamente de la escuela, aunque me respetaron mi sueldo de directora, me ubicaron en un lugar, no me dijeron lo que tenía que hacer, no importa. Y después me dijeron, podés regresar, regresé, y gracias a Dios volvimos a recomponer las cosas que se habían abandonado, como el museo escolar, que lo volvimos a poner en marcha, y muchas otras cosas. Logramos, por ejemplo, habíamos logrado la casa habitación convertirla en casa de arte, y eso lo pudimos rescatar. Y algunas otras cosas no las rescatamos porque quedamos un poco supeditados a partir del 2002, un poco supeditados a una dependencia con otra institución que no quiero tampoco mencionar, salvo aquel que tenga interés para algún estudio particular. Bueno, así que es lo que te señalo. Mirá, en los talleres participaban, los chicos elegían el taller que querían. Nosotros hacíamos una lista con la disponibilidad que lográramos, no era fácil. Y los días viernes cada uno iba al taller que había elegido. Algunos talleres los realizaban algunas madres o padres, ¿no? O personas, por ejemplo, me acuerdo de Hugo Baldoni, que tenía el de ciencia, el de medios audiovisuales, y generábamos un programita. Los chicos salían a filmar situaciones orientadas con la maestra y Hugo, y resulta que después la pasaban por el canal local, ¿no? Los chicos se veían, estaban muy estimulados. Bueno, tuvimos silografía, nuestro portero, que habíamos también entre los logros, logramos que el portero tuviese la casa habitación, que después se convirtió en casa de arte, Antonio Fernández Pardo. Nuestro portero era un artista plástico boliviano, muy humilde. Él vivía en una villa de Ensenada, y tuvimos la suerte de que pudiese vivir en la casa habitación de la escuela, dentro del plano de la escuela, la casa de esas proyecciones edilicias que te mencionaba de 1950, figura la casa habitación, que podía ser para la directora o podía ser para un portero guardián como fue Antonio. En casi 20 años que vivió allí, nunca tuvimos temas de robos ni cosas por el estilo. Y como era artista plástico, él enseñaba silografía en un taller, y también era
luthier, tocaba el charango como los dioses. Y bueno, así que matizaba un poquito y lo que hacía lo hacía acompañado por la profesora de dibujo, que también colaboró muchísimo. Y bueno, entonces de cuarto a séptimo talleres. Y los chiquitos de primero a tercero tenían clubes, el club infantil, entonces el club de los cocineritos, y eso por supuesto la maestra era la que desde los proyectos áulicos, ¿no? Porque la bajada del nivel, de los niveles de concreción curricular, tenemos el diseño curricular de la provincia, tenemos el proyecto educativo institucional que se elabora por la comunidad educativa a nivel de toda la escuela, y después vienen los proyectos áulicos, ¿no? En consonancia con estas orientaciones que vienen del PEI, ¿no? Del proyecto, o PI, como le dicen algunos, dicen ya no se dice PEI, PEI es proyecto educativo institucional y PI es proyecto institucional, fíjate vos que es la misma cosa. Que lo importante del proyecto institucional, que yo le llamo motor de las escuelas, yo digo, escuela que no tiene proyecto es como un auto sin motor, no anda, o anda sin crecimiento. Tiene 3 ámbitos: el organizativo administrativo, que tiene que ver con la matrícula, el edificio, la limpieza, el mantenimiento, el pedagógico, que es el centro tiene pedagógico didáctico, porque de didáctica se habla poco. La didáctica es importante porque se concreta en el aula, ¿no es cierto? Y entonces a la enseñanza corresponde el aprendizaje, la enseñanza motiva, el alumno presta interés, es decir, ahí está, es donde se produce el conocimiento, guiado por un maestro estudioso, ¿no? Estudioso de cómo marcha el alumno. Y además trabajando por niveles, no es fácil. Y el otro aspecto de la otra dimensión es el comunitario. Nosotros tuvimos una escuela abierta a la comunidad, donde había una ida y vuelta muy importante, ¿no? Es decir, tuvimos aportes de algunas cátedras que venían, puedo citar por ejemplo la cátedra del doctor Horacio Prasilio, que hacía de su cátedra Medicina y Comunidad, del doctor Oscar Lincito, con su cátedra es de microbiología aplicada, pero trabajamos y aún seguimos relacionados con Lincito, por lo menos yo pedagógicamente estoy vinculada. Él desarrolló un proyecto muy importante sobre enfermedades emergentes y reemergentes vinculadas con el cambio climático, cosa, diríamos, de anticipo, porque hoy en día la pandemia, ¿no?, que tanto se sabe y tanto no se sabe, evidentemente está muy vinculada a los equívocos del quehacer humano. Y quiero también decir algo muy importante, ¿no?, que tenemos que hacer algo bastante rápido, porque no podemos seguir manteniendo o aumentando la temperatura del planeta, porque estamos en serios riesgos. Por eso que el Club de Ciencias, que era como taller, que empezó siendo un taller, se llamó BAM. Me acuerdo que una de las mamás que colaboraba, Susana Palma, una excelente mamá, que muy colaboradora de la escuela, le propuso llamarle BAM, Brigada Antimugre. Comenzó en 1981, como los talleres y todo lo que te digo. El proyecto institucional se iba renovando año a año, iba creciendo, llegamos a tener
gabinetes de computación con computadoras que compró la cooperadora en 1995, porque entendíamos que el tema de computación también había que enseñarlo en la escuela, ¿no? Y venían alumnos de los últimos años de la UTN y enseñaban, habíamos hecho una especie de convenio con la cooperadora. Y también inglés, cuando también eso se hizo cargo la cooperadora y los chicos de cuarto a séptimo tenían inglés. Experiencias muy, muy lindas y premonitorias, porque cuando vino la gran reforma de la ley federal, que en teoría no es mala ley, pero en la aplicación en la provincia fue nefasta. Por lo menos para la escuela número 2 fue nefasta, porque se hizo una cosa muy distinta a lo que venía desarrollándose en la escuela. Lamentable. Gracias a Dios algún rescate hicimos, pero el tiempo que se perdió y los alumnos que se frustraron por ahí también tuvimos disminución de la matrícula, porque en esa ocasión los octavos y los novenos fueron desgajados del séptimo, es decir, que el tercer ciclo quedó cortado y fueron a parar a una escuela de enseñanza media, y como yo me negué, ahí me mandaron a un exilio forzoso, que duró 6 años, hasta que gracias a Dios regresé para reencontrarme con mi amada comunidad educativa en mi querida escuela. Bueno, vos me preguntaste qué hicimos. Mira, hoy en día cuando yo tengo mucha documentación, yo siempre guardo cosas que hago. Hice junto con tantas maestras que aportaron, tantos padres maravillosos. Si pudiera dar los nombres, yo voy a ver si vos me das la oportunidad, voy a hacer una lista y voy a pedir perdón de todos los que no me acuerdo. Y gente de la comunidad, venían los profesores de ajedrez, venía un señor Anglesi de Ensenada, otro que ya me voy a acordar el nombre, a enseñar ajedrez a los chicos, y todo ad honorem, realmente una experiencia. Después tuvimos al teatro comunitario en la escuela también, es decir, que ese flujo de ida y vuelta de la escuela para la comunidad y de la comunidad para la escuela fue muy rico. Y nunca tuvimos robos ni cosas extrañas, por suerte. Quizás me estoy olvidando de algo, pero te puedo decir que, sí, esto. Fíjate qué curioso, que en la planta alta, cuando uno sube la escalera que da a la calle Montevideo, hay un mural donde se ve el edificio de la escuela número 2, y se ven puentes que los que miran y no entienden dicen, ¿cómo? La escuela con puentes, agua alrededor, si no tiene eso. Son puentes simbólicos, ¿no? Eso pertenece al proyecto de escuela comunidad, y ese mural es del año 1960. Fíjate vos que había un lineamiento político todavía positivo, todavía se mantenía, ¿no? Después se fue desdibujando bastante. Un puente son visitas escolares externas, visitantes que entran en la escuela, experiencias varias, son varios puentes. Ya en otra oportunidad voy a ver si lo podemos graficar, porque es muy interesante. Si bien son simbólicos, realmente fueron reales con esta cuestión de abrir las puertas a la comunidad, a los padres, ¿no? Pero son procesos largos, que tienen también sus pros, sus contras, pero tuvimos mucha protección divina, gracias. Yo le agradezco a Dios continuamente que en tantos años, totalizando 35, de los 35, 5 años de exilio forzoso, pero retorné, pero los contabilizo también. En esos 35 años, que es casi, fíjate que la escuela cumple 135, es una buena parte. Yo me siento honrada, le agradezco
a la escuela, a la comunidad, al destino, a la historia, que me permitió ser directora de una institución tan importante. Yo me siento honrada, sinceramente. Para mí es una cosa, un regalo del cielo. Como ha sido un regalo del cielo, que no he tenido en esta gestión, no hemos tenido, vamos a hablar en plural, porque nadie hace nada solo, ¿no? Todo esto se hace con los maestros que realmente comparten una concepción pedagógica. No quiero olvidarme de Nelly Álvarez, una maestra, una vieja maestra como yo, de Alicia Ardiles, que hacían viajes cercanos, cumpliendo con la propuesta de Educación Realidad. Ana María Iriarte, periodismo. Bueno, mira, ya podría ser una lista, si Dios quiere, y de algunos padres como el señor Krukovic, que colaboró mucho para que tuviéramos colaboró con los Boy Scouts de la República Argentina, porque llegamos a tener Boy Scouts, no los religiosos, sino de la República Argentina, respetando los múltiples credos de los chicos de la escuela, de las familias de la escuela. Otro presidente cooperadora, Manuel, por Dios, Quintero, qué maravilla ese hombre, un gran colaborador. Y bueno, todo se hace justamente cuando se nuclean voluntades a favor de buscar lo mejor para los chicos. Para los padres son sus hijos y para nosotros nuestros alumnos. Y alumno e hijo se conjugan en un mismo ser que es el chiquito, ¿no? Y que, bueno, después le queda para toda la vida. Yo cuando me encuentro alguno de mis chiquitos, hoy hombres, que todavía me reconocen, digo, ¿cómo te das cuenta que soy yo? Bueno, realmente para mí son siempre los chicos, un poco como nos pasa con nuestros propios hijos, ¿no? No sé, quizá me queda algo en el tintero. En Sí. tu escuela hay espacios de la memoria. Espacio de la memoria, sí, sí, En la sí. escuela 2. Sí. Mira, en el plano originario de la escuela figura un lugar que dice Museo Escolar. Y bueno, en base a eso y a las cuestiones reglamentarias que reconocen al Museo Escolar como importante para la identidad, para que el chico tenga arraigo, ¿no? Bueno, empezamos a crearlo, ¿no? Con ese buen marco y esa necesidad. Y así fue, con la ayuda de un especialista en museos, Edgardo Chacón, que hoy en día sigue siempre con el tema de los museos, se creó el primer Museo de la Memoria Escolar. Y estoy hablando casi antes de 1995. Y resulta que un día, ya habían pasado unos años, y vino a la escuela Lusac, que era funcionario de la Intendencia, también exalumno, muy inteligente, muy buena persona, y dice: María Lilia, queremos ponerle el nombre de un alumno que fue abanderado de la escuela, desaparecido durante el proceso de la dictadura. Dice, y tengo que encontrar el lugar en la escuela, porque era alumno de la escuela. Le digo, dale, recorrela, te acompaño. Y cuando llegó al museo dice, este es el lugar, ¿no? Bueno, dale, decime quién es el chico que merece esta memoria también. Luis Alberto Ciancio, un chico joven desaparecido durante la época nefasta, y tiene el nombre de él, ¿no? Bueno, y nosotros con el Club de Ciencias hacíamos muchísimas cosas, participábamos de ferias de ciencias, viajamos inclusive a Comodoro Rivadavia con un grupo de chicos, hicimos huerta orgánica en la casa de Aide Bradel, que nos brindó su espacio.
Y bueno, y después, no sé, también el Club de Ciencias motorizó hace 20 años y sigue participando porque lo tuve que sacar de la escuela. Ahora funciona en la Casa de Cultura dentro del Museo Ornitológico y la pandemia paralizó todo, así que vamos a ver cómo se sigue. ¿Sucedió algo Sí. que algo tan histórico haya tenido que ser sacado de la escuela? Y ¿sabes qué pasa? Que cuando desde el plantel, desde la dirección te dicen que ya esa actividad no es compatible con el proyecto institucional o que no está considerado para eso, que no lo necesitan, vos no tenés más remedio que buscar otro lugar. Así fue como en 2018 salió el Club de Ciencias de la Escuela, que lleva el mismo lema del escudo de la escuela, Amor y Ciencia al servicio, Amor y Ciencia se llama. Bueno, y ese Club de Ciencias, en una oportunidad yo usaba mucho el periódico, un diario El Día, el más cercano, y nos enteramos que se hacía una limpieza de playas en la zona de, no me acuerdo si esa limpieza de playa era cercana o en las costas de Buenos Aires. Entonces había un teléfono de la señora Liliana Toranzo que, este, que dirigía una ONG y que hacía esta actividad. Y nos pusimos en comunicación, los mismos chicos se comunicaron con ella, no sé si hicimos una carta o telefónicamente, creo. Y desde ahí, hace 20 años que con esta institución que dirige la señora, hacemos la limpieza internacional de playas. Intervienen varias escuelas, por supuesto que no todas pueden, y las que voluntariamente quieran. Lo hacemos con el apoyo municipal, ponen los micros, eso estamos muy agradecidos. Y participan chicos de Berisso, Ensenada, han participado chicos de La Plata. Pero lo más riquísimo en estos últimos años de la limpieza de playa ha sido el compartir esta actividad con los chicos de la Escuela 501 de Ensenada y también los 501 de Berisso, que han participado en esta actividad de limpieza de playa. Inclusive una chiquita en sillas de ruedas, ¿no? Los compañeritos le ayudaban, todo se hace con mucho cuidado, con guantes, hay cosas que se levantan, otras que no se pueden levantar, bueno, no hay ningún riesgo y gracias a Dios no hemos tenido ningún problema. Y ellos nos han enseñado que desde sus dificultades, ¿no? Que son a veces mayores que las nuestras, cómo nos dan el ejemplo de participación, de entusiasmo, ¿no? Una maravilla. Tengo que rescatar el accionar también de la maestra Esther Álvarez, ¿no? Que con estos mismos chicos ha hecho una investigación sobre la mariposa bandera argentina, ¿no? Y al narrarme la experiencia que hizo con los chicos de la 501, y creo que también la 501 y otras del mismo nivel, a mí me entusiasmó tanto que yo le comenté a los chicos de nuestro club de ciencia que había el tema de la mariposa argentina que se ve mucho en Punta Indio, ¿no? Y el año antes de la pandemia, la última actividad que hicimos fue justamente ir con los chicos del Club de Ciencias a Punta Indio y todavía me parece ver los chicos corriendo por los senderitos así medios boscosos y queriendo agarrar la mariposa, que es una mariposa grandota y bien puesto tiene nombre por los colores de la bandera argentina. Yo digo, ¿cómo se retroalimentan, ¿no?, los saberes? Qué lindo, porque te digo que a partir de esta experiencia con las escuelas especiales, yo me sentí más fortalecida todavía, conseguir una actividad que muchas veces he pensado, pero ¿qué estoy haciendo con tantos años
de docencia y tantos años míos de edad, todavía ando en estas cosas. Y realmente fuimos muy felices, aprendimos muchísimo. Fue la última actividad, después vino la pandemia, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que... Sí, También está el Museo Antonio Fernández Pardo. sí, sí. Contanos un poquito Sí, más. es donde vive Antonio Fernández Pardo, el portero. Nosotros logramos conseguirle la casa habitación para que pudiera vivir. Todo dentro del marco legal. Bueno, ahí vivió con su esposa. Y bueno, él era artista plástico, era boliviano de origen, ¿no? Y la mayor parte de las obras las hizo en ese lugar. Ahora, ese lugar, la Casa de Arte, es lo que se llama Casa Habitación de la Escuela número 2, que ya la mencioné anteriormente, ¿no? Fíjate vos la previsión de los arquitectos, hacer un ámbito que era para la directora o un portero guardián, ¿no? Es decir, qué visión de futuro. Bueno, allí la anterior directora a mi gestión, Elisa Mejido, que realmente hizo una gestión muy importante y muy reconocida, vivió allí muchísimos años. Después, desgraciadamente, en el año 1976, fue muy injusto. Le pidieron la casa, no sé si la pidieron directamente, le dijeron que se fuera malamente, ¿no? Y después de ella, en el año 1977, vino una directora por un año en forma provisoria, es decir, que yo no reemplacé a la señorita Mejido, sino Etel del Valle fue durante un año la directora, y yo vine en 1978. Claro, también estuvo ahí funcionando un tiempo corto, mirado desde la historia total, el Centro de Educación, el Centro de Investigaciones Educativas, ¿no? De Berisso. Pero bueno, el portero ya estaba nombrado, venía de Ensenada en bicicleta a cuidar la escuela, no tenía más, si le podría haber tenido un accidente, etcétera. La humildad en la que vivía. Empezamos a solicitar con tiempo, buenamente, ese lugar de la escuela, la casa habitación. Y lo conseguimos, por suerte. Ahí vivió Antonio otros 20 años aproximadamente, hasta que después se enfermó y murió. Y bueno, yo logré, antes de morir él, cuando me enteré que la esposa, vendía los cuadros porque él todavía no había cobrado, recién estaba haciendo la jubilación, le faltaba el dinero y estaba internado. Entonces me enteré que vendía los cuadros y le dije, le compro, en ese momento pude comprarlo, no eran tampoco demasiado caros en valor monetario, pero sí valor artístico, ¿no? Porque tiene la impronta del arte boliviano, con técnicas que él aprendió en Bolivia. Y Antonio siempre decía que él, gracias a su tío Celestino, había, por el arte que le enseñó su tío, había logrado, no, es decir, no había caído ni en la droga ni en el alcoholismo. Y que él quería que sus obras fueran mostradas a los niños como estímulo para el desarrollo artístico de los chicos. Por eso que él también colaboraba con un taller en su momento. Y ese es el sentido, es un lugar que tiene historia, ¿no? Ya en vida de Antonio lo convertimos en Casa de Arte Antonio Fernández Pardo. Y cuando venía la noche de los museos, Antonio, viviendo ahí, le mostraba a los visitantes sus obras y muchas veces tocaba el charango porque era un músico muy, muy bueno, ¿no? Inclusive en los actos tocaba el charango, era muy querido por los chicos. Realmente fue un portero guardián, ¿no? Porque lo hacía todo con amor. Después falleció. Y bueno, quedó ese lugar, nosotros cuidamos ese lugar por la memoria de Antonio y por la memoria total del lugar,
para los chicos, es decir, para estimularlos en actividades artísticas y en la prevención, ¿no? Porque el arte realmente es liberador y estimula la creatividad y para cumplir lo que él decía, ¿no? Que los chicos por el arte encontraran el mejor camino. Aunque no se dedicaran de lleno al arte, porque el arte es para todo, ¿no es cierto? No solamente para los artistas. Bueno, eso es lo que nosotros, desde el momento, yo siempre mantuve los sitios, los cuidé, los limpié junto con Alicia Dove, una ex alumna de la antigua Escuela 35 que conoció también, siendo chiquita, el pasaje a la nueva escuela, que le pareció un palacio. Y entonces todos los meses, desde hace más de 2 décadas, desde mi gestión y posgestión también, con ¿cómo se llama? La anuencia de los directivos, porque yo pido permiso ahora, ¿verdad? Ahora, y desde que me jubilé, yo me jubilé en 2013, pero todos los meses hemos ido con Alicia, hasta antes de la pandemia también, a limpiar, encerar, mantener de la mejor manera ese lugar para la memoria, ¿no? El primer museo de la memoria escolar, para la identidad, para el arraigo y para la vinculación que tiene con la historia de Berisso, ¿verdad? Eran 3 sitios: el museo, la Casa de Arte Antonio Fernández Pardo, ahora quedaron 2, y Graciela Brunazzo, paleontóloga, licenciada en estos temas que tienen que ver con los estudios de fósiles. Yo la conocí en una feria de ciencias y ella tenía su colección y no sabía dónde ponerla. Yo tenía un espacio en la escuela y le dije, mira, ahí ponemos el centro que se llamaba CEAPIN, la sigla, y ahí Graciela puso 12 vitrinas de su pertenencia con restos fósiles de Berisso y de La Plata, hasta que, bueno, después en el año 2017-18 tuvo un desencuentro interno, no lo voy a mencionar, y sacó la colección. Por eso tenemos esos 2 lugares actuales, que espero que continúen, porque tienen el sentido de servicio al niño, que lo mantengan, que cuando yo no esté, alguien vaya a limpiar. Ustedes dirán, están los porteros, por supuesto, no quiero desmerecer a los porteros, pero han sido muy respetuosos, probablemente sabiendo que son lugares que tienen bienes patrimoniales, o quizás no le indicaron que lo hicieran. Yo no hubiese tenido ningún problema en hacerlo en forma conjunta, pero bueno, yo lo hice todo a posteriori de mi jubilación en el 2013, lo hice todo con el consentimiento de las nuevas autoridades de la escuela. Así que ahora, después de tantos meses, diríamos, de cierre del edificio, y en consecuencia del edificio que está declarado de interés cultural municipal, y de los bienes patrimoniales que tiene dentro, que son el museo y la Casa de Arte, y además otros aspectos, porque los valores también son artísticos, porque la escuela tiene murales, y tiene algunos bienes que tenemos que terminar con los directivos de rescatar, como el piano, que tengo entendido que fue comprado por la profesora de música Puccini, ¿no? Y bueno, así que estamos en un momento de, no sé, después post pandemia, 8 meses de la escuela cerrada, y esos sitios, yo he pedido hace pocos días a la directora que me permita la continuidad del mantenimiento y preservación por el deterioro que
pueden producirse en estos bienes culturales, ¿no? Por la humedad, por las plagas, ¿verdad? Y bueno, tantos factores que van en desmedro de valores que es de toda la comunidad, ¿verdad? La comunidad educativa y la comunidad de Berisso. Es una escuela del pueblo. Así que vamos a ver qué pasa con yo no digo pospandemia, cuando ahora vengan las clases presenciales, porque cada escuela, tengo entendido, hoy leí en el diario, por ejemplo, hoy en el diario hoy estamos a 3 de noviembre, martes, no, hoy es miércoles 4 de noviembre, pero ayer hay un titular que dice: alumnos platenses podrían volver a las aulas antes del fin del ciclo lectivo, que es mi sueño dorado, es decir, yo he hecho presentaciones para que dentro del resguardo sanitario necesario, los niños todos, los conectados y los no conectados, teniendo en cuenta la matrícula inicial, los inscriptos, queden con una cobertura de escolaridad, ¿no? Si vos me preguntás cómo hacerlo, bueno, me encantaría estar con un equipo y proponer ideas, ¿no? Dentro de trabajar en equipo. Sí. Bueno, eso lo vamos a seguir hablando en otro encuentro, Claro. ya Ya llevamos un tiempo. suficiente. Pero para cerrar, ¿qué le dirías a las futuras y actuales autoridades que están a cargo de la escuela? Sí. ¿Qué le dirías en el cuidado del espacio tangible e intangible de la escuela propiamente dicha y sus espacios anexos que están integrados en la misma, como son los museos? ¿Qué le dirías? ¿Y qué le diría como colega, verdad? Le diría especialmente a la directora que ella tiene en sus manos la posibilidad máxima de defender la escuela. Y defender la escuela en su integridad, como vos decís, tangible y la intangible, ¿no? Es decir, lo que significa materialmente el edificio, que es un verdadero monumento histórico, y todos los valores culturales que tiene la escuela, valores culturales que van con los educativos, valores artísticos, históricos. Ella tiene en sus manos la defensa de esa escuela en estos momentos aciagos. Y tiene la posibilidad de protocolizar, diríamos, hacer un protocolo en consonancia con las directivas que reciba, pero un protocolo institucional, es decir, adaptado o surgido de la realidad de la escuela, la realidad total. Tiene la suerte de tener espacios para poder lograr las distancias necesarias y otros aspectos más que hacen al mantenimiento de la salud de los chicos con este terrible flagelo que tenemos encima. Yo, que no soy dueña de nada, pero que sí me siento una cuidadora como parte de la comunidad, ¿no? Y por todo lo que de alguna manera hemos hecho junto con otros docentes para que la escuela siempre fuera para adelante, los propios espacios, como ser el museo, es una réplica de un salón. Ahí puede reunir un grupo pequeño de 6 chicos para mantener la distancia. Yo no se lo voy a ceder, ella puede utilizarlo. Y de paso los chicos pueden aprender en un contexto histórico y descubrir cosas importantes como el agujerito del salón, del banco de madera, que tiene casi los mismos años de la escuela, cuando los chicos no tenían la famosa lapicera que tienen hoy, ¿no? Que usaban la tinta, tienen la tinta, bueno, etcétera.
tienen algunas cosas que ha donado la Escuela Naval, porque la escuela tuvo como padrino, diríamos, a una nave, en este momento no, qué mal, porque la tengo siempre presente, que después, bueno, fue desguazada, ningún problema, pero quedaron los vínculos con la Escuela Naval, que además la creó Sarmiento, la Escuela Naval. Yo en alguna oportunidad tuve el ofrecimiento de conectarme con el ex capitán de la, ¿cómo se llama? El rompehielos, Irízar, para pedirle en la actualidad que fuese el Irízar hacer el repadrinazgo de la escuela. ¿Por qué el Irízar? Porque ha sido un buque que ha hecho muchos salvamentos, ha hecho mucha solidaridad. Y en la guerra de Malvinas se convirtió en un barco hospital, diríamos, ¿no? Bueno, y no sé, quería decirte alguna otra cosita. Te estoy hablando del... El mensaje a los futuros directivos y sí, estábamos en el mensaje. Y autoridades. Claro, en nuestras vidas, tanto en lo personal como en lo profesional, es un préstamo que tenemos, ¿no es cierto? Y ese préstamo no es para que lo dilapidemos, sino para dejar algo más en lo que hemos recibido. Y nosotras hemos tenido la suerte de recibir una escuela con una riqueza por su historia y todo lo que hemos mencionado, que no la constituye en la mejor escuela, pero sí en la pionera, en la escuela madre. Y además una escuela madre porque albergó en sus paredes a escuelas que estaban incipientes, creciendo, ¿no? Y entonces ahora, bueno, estábamos en el ahora, por ejemplo, la casa habitación de Antonio permitiría también tener grupos, pequeños grupos de niños de la escuela primaria, para que se puedan cumplir los aspectos protocolares sanitarios, pero adaptados a las posibilidades de la escuela. Pocas escuelas, así quizá me equivoque al hablar medio en general, pero tener la espacialidad que tiene la Escuela 2 y que podría contar con estos espacios que mantenemos y preservamos. ¿Para qué los mantenemos y los preservamos? Para ser parte de una acción de preservación de toda la comunidad y para los niños. Es decir, que no son espacios para que estén lindos, guardaditos y nadie los vea y nadie los use. Me refiero siempre a la escuela número 2, ¿no? Porque también hay problemas de otra índole cuando la escuela se abre generosamente a otra institución o a otras para ofrecerles en el momento en que lo necesitan un espacio de préstamo, diríamos, y después quieren y hacen lo posible por no devolver y quedarse con parte de la escuela, me parece eso una falla de ética profesional y de falta de reconocimiento a todos los valores que nosotros defendemos, que tienen que ver con la escuela, que tienen que ver con el pueblo de Berisso, que tienen que ver con los niños de hoy, los de ayer y los del futuro, porque si Dios quiere, ojalá, Dios mío, lo permita, que este gobierno encuentre el mejor de los caminos para el desarrollo digno del pueblo, y entonces las aulas de la escuela número 2 se van a volver a poblar de niños, y entonces es lógico que esos espacios no son espacios ociosos, son espacios que debemos de guardar, y los directivos tienen el arma fundamental para hacerlo, junto con su comunidad, resguardar para esos niños que están por venir. Es decir, la escuela no ha muerto ni el coronavirus la está matando.
Bueno, muchas gracias. No, a vos.